Saludos amigos en frase corta. Estamos en el marco del 17º Festival del Libro y en esta ocasión ha traído como invitado a José Carlos Agüero. Yo sospecho que no le gustan mucho las etiquetas, pero es un intelectual, es un académico, investigador, ¿no? Es autor de los libros, ¿no? Los Rendidos, Persona, Sombriti, Cómo votan los muertos. Y aquí ha venido a presentar su último libro que se llama Desprecio, la política del miedo en el Perú. José Carlos, bienvenido a Arequipa, bienvenido a Frase Corta. ¿Cómo estás, Jorge? Quisiera primero preguntarte, esta mañana, es algo coyuntural y yo siento que tus análisis siempre son coyunturales, por eso está muy estrechamente ligado con tu libro. Esta mañana el Consejo de Mujeres Aguajún ha dicho o se ha expresado de la siguiente forma, ¿no? Que la mandataria expresa un desprecio con su silencio respecto, ¿no? a este destape que se ha hecho, ¿no? En torno a las violaciones, ¿no? A las niñas de esta comunidad. ¿Qué impresión te merece este comunicado de las mujeres Aguajún? Ellas sienten que la mandataria las desprecia. Es posible que las desprecie. Me puedo imaginar que algo así puede surgir en la subjetividad de nuestros grupos de poder y en Dina Boluarte, pero no estoy muy seguro. Es posible que simplemente no les importe, que no las tenga registradas como relevantes para interactuar y levantar información y menos opinión, que a la presidenta le cuesta mucho dar. Básicamente es una presidenta muda. Así que yo creo que tendría que ser algo que ella considere que es mucho más capital que la suerte de mujeres Aguajún o de niñas violadas sexualmente. Así que es posible que haya algo de desprecio. Yo creo que sobre todo ahí no las registra. Las ignora. Hay que pensar en cómo son los actores políticos actualmente, ¿no? Están sueltos en el sentido de que ya no le deben a la legitimidad nada. No tienen que responder de sus actos ante ti, ni ante mí, ni ante nadie. En eso no basan su ejercicio de poder. Por lo tanto, ¿por qué tendrían que darle cuentas a nadie? Sin embargo, justamente son autoridades y tendrían que estar en función de, pero si no lo están, es porque hay un vacío, ¿no? Una ilegitimidad, no sé. Dan ganas de pensar así, yo también tengo ganas de pensar así. Es decir, hay un vacío y también hay ilegitimidad y seguramente eso pues perjudica un poco el accionar de estas autoridades. Y sin embargo, yo creo que lo que sucede es que no hay un vacío, sino que hay un nuevo tipo de actor que tiene otras características y funciona bien así. Ojo, estamos hablando de gente que no es marginal, sino que es la presidenta de la República, o sea, le va bien. A estos actores que están en el Congreso no les va mal, les va bien. En el Congreso prácticamente gobierna, o sea, tiene mucha capacidad de acción, de influir sobre nuestra vida cotidiana. Solo que ya no tiene, este sujeto, este tipo de actor político, ya no tiene las cualidades que le pedíamos antes al actor político. Que tuviera palabra, que tuviera principios, que tuviera ideas, que fuera deliberante, que fuera razonable, que tuviera un programa, que no mienta, o en principio que si va a mentir, que nos persuada de que vale la pena la mentira. El actor nuevo, que nos gobierna, no necesita nada de eso. Y no lo tiene, y como no lo necesita, no lo pone en juego. No necesita la legitimidad tampoco, porque mientras tenga la capacidad de ejercer la fuerza o ejercer el poder sin tener mayor necesidad de persuasión, ¿por qué iba a gastar tiempo en eso? Entrando ahora un poco más a lo que constituye desprecio, José Carlos, ¿tú crees que se pueda recuperar el lenguaje como instrumento político? Es muy interesante. Mira, no puedo saberlo, pero sí sé porque hoy no cumple esa función por lo que estábamos hablando antes. Es decir, mientras sea posible ejercer la autoridad, cargos del más alto nivel o del más pequeño nivel, desde un alcalde local hasta la presidencia de la República, presidencia del Congreso
fiscalía, cualquier ministerio, sin necesidad de generar ideas, ni argumentación, ni dar vida a un espacio público, que básicamente es un espacio de debate, ¿no? O debería serlo, ¿para qué lo harían? O sea, tú dices, es una necesidad. Entonces yo te preguntaría, ¿de quién es esa necesidad? ¿De Acuña? No lo es. ¿De López Aliaga? No lo es. ¿De Dina Boluarte? No lo es. ¿De Marta Moyano? No lo es. De ninguno de estos grupos en poder hay ninguna necesidad de recuperar nada. Entre ellos, la palabra, digamos, ¿no? Porque la palabra es un instrumento que sirve para pensar y para compartir. Pero si no tienes ninguna necesidad de hacer eso, tal vez es una necesidad tuya y mía. Entonces, más bien la pregunta quizá podría ser, pensando en tu inquietud evidente, es, a ver, ¿quiénes necesitamos que las cosas cambien? ¿Quiénes? Para ir precisando el mapa, ¿no? La verdad como lenguaje de las ideas, ¿no? Como vehículo, canal, ¿no? Organigrama clásico de la comunicación, ¿no? La verdad como lenguaje era creíble. ¿Hasta qué punto de nuestra historia más reciente era creíble? ¿No? ¿Cuándo adviertes eso? Es difícil de precisar, pero yo siento que ha habido una degradación muy grande de varios sentidos que dábamos por importantes para nuestra convivencia. O por ejemplo, la verdad o algo parecido a la verdad existe y por lo tanto nos interesa, porque si tenemos la verdad podemos orientar mejor nuestro curso de acción para gobernarnos y ser felices. Es una cuestión así de antigua, ¿no? El vínculo de la palabra con decir cosas razonables, decir y hacer, por lo tanto, tener una práctica razonable que condiga con tu reflexión, también parece ser algo importante hasta hace muy poco tiempo. Tener ideas era relevante y que esas ideas se pudieran plasmar en un programa de acción. Pensando en los grupos políticos, ¿no? Tener cosas trascendentes. O sea, tener cosas trascendentes colocaban a los grupos en el poder y a la ciudadanía y a cualquier poblador en general, población en general, en la situación de respetar cosas en común. De tener cosas que es algo así como, no son exactamente sagradas, pero se parecen. Como umbrales a no traspasar. Y tienen que ver con lo moral. Si no hay ya estos elementos que conformaban, digamos, el sostén de nuestra comunicación y el sostén de nuestro lenguaje, es posible que esté pasando alguna otra cosa en la comunicación. No es que no haya comunicación, hay, solo que tiene otras características. Creo que un personaje clave para pensar el tema, no sé si ahí inicia, no creo que ahí inicia, pero para pensar el tema es Castañeda Locio. Porque Castañeda Locio es como la personificación de un montón de procesos que llevan justamente al que el sujeto político exitoso, porque Castañeda Locio fue exitoso, puede ser muy cínico y ganar. Ser cínico y ser alcalde metropolitano 2 veces de la capital y que su sucesor, su heredero, hoy vuelva a ser alcalde de la capital. Un personaje que era conocido como el mudo. Y esto es simpático de pensar, el mudo, que alguien le puede decir al otro el mudo y que no se sienta mal por eso, sino que le parezca bien. No era un defecto, antes fue un defecto, pero ya para la época de Castañeda y de lo que él representaba, ser el mudo estaba bien. Ser el mudo es el que no necesita argumentarte nada, ni pensar contigo para hacer algo. Soy pragmático, no necesito ideas. Las ideas son para los ociosos, los caviares, gente que no hace perder el tiempo y obstaculiza el progreso con su cháchara. Yo soy mudo. Es muy simbólico ese personaje. Para decirlo bien en concreto, es un pendejo. Es el triunfo del pendejo como figura que puede ejercer los más altos cargos de autoridad y las cualidades que antes se necesitaba para competir en la arena política no tienen ya, pueden tener obviamente algún lugar, pero ya no es el lugar decisivo. Bueno, aquí en Arequipa pasa un fenómeno completamente distinto, ¿no? O sea, hay políticos, algunos cínicos, que dicen mucho y al mismo tiempo no dicen nada. Hablan mucho, son de alguna manera
tienen una suerte de vocación por llamar la atención, les gusta salir en las redes sociales, en la televisión, en la radio, pero uno los escucha y no hay contenido, ¿no? Es otra manera de estar callado, creo yo. Es una verborrea que en otras épocas habría sido demagogia, pero que hoy simplemente es como un vacío que se performa. Entonces, ya que estés callado, ya que estés diciendo disparates, el asunto es que para los efectos de la comunicación no estoy generando deliberación ni intercambio. O sea, a nadie le importa lo que estás diciendo, porque estás diciendo tonterías, pero sabemos que no es relevante porque igual va a ganar, o alguno de estos personajes de todas maneras va a ganar. ¿Para qué para qué preocuparse tanto de acumular ese tipo de capital si no va a ser relevante? Esta degradación del lenguaje tiene algo que ver con otra de las ideas que yo he podido advertir en tu libro, que es la negación de los marginados, los discriminados, los históricamente olvidados como sujetos políticos, ¿no? Hay una, ¿no?, privatización de la política, ¿no?, que esto es algo que solamente yo ejerzo, ustedes no tienen derecho a ser políticos. ¿Hay algo en el lenguaje que se pervierte en esa relación de negación? Hay varias cosas ahí. Por un lado, creo que en las últimas décadas, en el Perú y en otros lugares del mundo, lo que ha habido es cada vez mayor posibilidad de que lo que antes se decía, el subalterno, pudiera ejercer su voz, ya sea a través de la denuncia, el testimonio, la protesta, inclusive la acción política colectiva, la expresión cultural, algo que hace 50 años no pasaba, o era mucho más difícil, ¿no? Para que se pudiera escuchar el pensamiento, la voz, el sentimiento de las clases populares, se necesitaba un intermediario, casi siempre clase media, clase alta, que como ilustrado interpretaba tus pensamientos y los trasladaba y decía, bueno, tú piensas esto. Creo que en las últimas décadas eso ha cambiado. La gente puede autorrepresentarte creo que de un modo mucho mejor que hace unas cuantas décadas. Eso es en principio. Pero al mismo tiempo, creo de manera que puede parecer paradójica, hay menos cosas que decir. Esto es algo un poco más sutil. Es posible que lo que antes llamábamos el subalterno, la clase popular, el pobre, el marginal, el excluido, en efecto hoy tenga más posibilidades de ejercer la voz. Pero su alineación es cada vez tan grande porque al haberse perdido varias posibilidades de pensamiento autónomo, digamos de pensamiento crítico o de imaginaciones de futuro, en realidad estás reiterando una palabra prestada y tú piensas que estás hablando tu palabra. Es un poco más sutil que decir. Entonces, sí, en efecto, un cholo como yo, que vive en el Agustino, puedo decir lo que me da la gana, pero ¿estoy diciendo algo autónomo? Es posible que no. Es posible que sin darnos cuenta todos estemos pagando tributo a la lengua de alguien más. ¿Ya? Y esa lengua de alguien más, creo que de una manera mucho más sofisticada sigue siendo la que se impone desde sectores con mucho poder simbólico y económico en el Perú y en el mundo. Y en relación a eso, se pudo advertir, ¿no? Era muy notorio, ¿no?, la negación de los sujetos políticos cuando en las protestas, ¿no?, las manifestaciones tenían demandas políticas, ¿no? Ya esto se ha dicho mucho, no pedían agua, no pedían alcantarillado, no pedían luz, no pedían servicios básicos, tenían demandas políticas. Los manifestantes se reconocían como sujetos políticos, ¿no? Eso, hay también un mensaje potente ahí, ¿no? Sí, ahí creo que también hay varias cositas interesantes. Una tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, es decir, cómo está previsto que hable el subalterno, el pobre, el excluido. Está previsto sin que se dé cuenta, es como un proceso pedagógico muy grande
que solo hable de determinada forma y que piense que es libre al hacerlo. Como un usuario, como un beneficiario, como una víctima, en fin, como parte de un sistema de favores o de vínculo con la sociedad, no como ciudadano, sino como parte de una circulación de cosas que tienen valor, económicas o simbólicas o culturales. Siempre, casi siempre como carente, además. Entonces, puedes decir lo que quieras, pero tienes que ser carente. Y todos son formas distintas de pobre. Entonces, el pobre tiene que quejarse, tiene que llorar, tiene que pedir, tiene que reclamar que el servicio sea mejor. El servicio de un poco más de educación, un poco más de salud, un poco más de justicia, un poco menos de violencia, por favor, un poco más de democracia si se pudiera. Es esa relación que se está esperando que nosotros expresemos. Y eso lo espera no solamente el grupo de poder, sino también el tecnócrata. Y también, en muchos casos, lamentablemente, intelectuales quizás es demasiado decir, el mundo académico, que se ha encargado de construir también así el vínculo de la población con las mesas de concertación, las mesas de diálogo, los planes de desarrollo y toda la tecnocracia y la tecnología que parece sustituir lo que antes eran, o que quizá alguna vez fueron procesos sociales más complejos. Estás describiendo la estigmatización, ¿no? Creo que estoy describiendo algo que incluye la estigmatización, pero que quizás es más poderosa porque no necesita separar a alguien y decir, tú en particular, tú, que te digo, terrorista, o tú indio, o tú negro, o tú cholo, o tú peligroso, no tienes derecho a expresarte como sujeto político, sino que esto dicen, nadie puede, nadie, porque somos iguales, todos somos iguales, exprésate, pero como ya está previsto que te expreses, por favor respeta las reglas, habla, pero di lo que ya está previsto que digas, porque ese es el acuerdo de convivencia, es decir, pídeme, y yo te atenderé, pídeme una pista, ¿no? Pídeme entrar en el registro de reparaciones, pídeme un poquito de justicia, pídeme un bono, pídeme. Ahora, si por fuera de esa lengua franca, si quieres, de esa nueva lengua franca, los sujetos de pronto deciden o desarrollan procesos un poco más autónomos y hablan de otra forma, ahí yo creo que la respuesta es muy brutal. No se produce un efecto de voy a convencer con este, voy a dialogar con este otro que me plantea de pronto un desafío a mi espacio comunicacional, ¿no? No solamente lo voy a expulsar, sino si es posible lo voy a anular. Y en términos físicos bueno, si es necesario lo voy a matar. Así funciona lamentablemente el control, ¿no? El control que además constantemente se disimula como ejercicio de protección del cuerpo. Entonces, ese acto de control nos lo transmiten y nos hacen sentir en gran parte que es para nosotros, en nuestro favor. Uno de los términos, ¿no?, que me llamó, incluso podría decir que me conmovió, ¿no?, es la palabra baleable, ¿no? ¿Qué hace a una persona baleable? O sea, no sé, exterminable, o que simplemente se puede ejercer violencia sobre él sin resultados, sin responsabilidades, ¿no? Creo que hay muchas alternativas de gente baleable, lamentablemente, que el mundo brinda a nuestra disposición, como decía Quino, o que como Quino le hacía decir a Mafalda, ¿no? Hay un chiste de Quino donde dos señores discuten y Mafalda está escuchando y dice, no tengo dónde caerme muerto. Y Mafalda dice algo así como, qué mal informado está. Hay muchas posibilidades de caerse muerto. En efecto, acá tenemos una enorme cantidad de recursos para construir sujetos que de los cuales se puede prescindir en la construcción de
lo que sea que quieras construir, la democracia, el país, el progreso, el Perú económico que crece, en fin, lo que sea que te plantees, hay gente, muchísima, que puedes construir políticamente, emocionalmente, a través de la manipulación y la propaganda, como prescindibles. En la coyuntura política que vivimos en el verano del año pasado, en ese caso, se construyó un enemigo del país, un enemigo de la democracia, con muchas cualidades muy terribles. Terrorista, narcotraficante, financiado por Evo Morales o por las fuerzas bolivarianas, o por el tráfico de madera ilegal, o indio, o dominado y manipulado por algunas otras fuerzas terribles, o expresión del comunismo, de un revival del comunismo. Entonces, sabemos todos, es muy posible que toda la gente razonable del mundo pueda entender que eso es muy raro, digamos, que un sujeto tenga tantas cualidades perversas, digamos, ¿no? Pero funciona. O sea, funciona en varios niveles. Primero, hay mucha gente que se asusta. Hay una enorme cantidad de la gente que se asusta. Y por otro lado, le brinda a quienes tienen que ejercer la fuerza concreta en la calle un sustento discursivo para poder autojustificar su crueldad. Y aunque puede parecernos fútil respecto de los actores políticos de los cuales ya hemos hablado, para quien ejerce la fuerza física, me da la impresión a mí, luego de haber conversado con algunos, además no es solamente una verborrea, que sí necesitan pensar que lo que están haciendo tiene algún sentido. Es decir, si voy a apalear estudiantes o si voy a disparar contra población, como lo ha hecho la policía o las Fuerzas Armadas, necesitan algún grado de convencimiento de que lo que hacen tiene algún fin. Y si los grupos de poder y los medios de comunicación sustentan la idea de que el país está al borde de ser tomado por el comunismo o el terrorismo, entonces, ok, estoy salvando a la patria. Creo que hay gente que sí lo necesita para ejercer violencia de tan alto grado. Además de, claro, menospreciar a quien estaba expresándose. Pero se necesitan ambas cosas. Dame un ratito. Ahora sí. José Carlos, permíteme ahora citar, ¿no?, otro libro que nació, ¿no?, en torno a este problema. Solo es un dato breve pero muy significativo. Américo Zambrano, ¿no?, reveló en su libro Nuestros Muertos que un grupo de policías festejaron cuando reprimieron las protestas con víctimas mortales. Es como un grupo de policías que dispara, ¿no?, a matar, y después de ver los cuerpos celebran porque piensan que han ganado una guerra, ¿no? Eso es desprecio, por decirlo menos. ¿Qué más tú puedes ver en ese escenario, ¿no? Bueno, hay varias cosas, una de las cuales justo acabamos de mencionar. Es decir, si convences a una fuerza de seguridad, no a un grupo de intelectuales, ¿no?, ni de políticos ni de alcaldes, sino a fuerzas de seguridad, o sea, gente que más o menos está profesionalizada, que nosotros como democracia le hemos otorgado la capacidad de ejercer la fuerza de manera legítima, o sea, su chamba es ejercer la fuerza en relación con peligros que haya definido el actor político. Es posible, por lo tanto, que si a esa población que tiene esta función vinculada al ejercicio de la fuerza, la convences de que tiene que salvarnos de una cruzada de vida o muerte, cuando lo logre, se alegre. Es razonable. Si no lo logra, se entristecerá o vivirá un dilema. Porque igual son personas. Es decir, hay un nivel donde la propaganda, la verticalidad del traslado de la información y de la orden en instituciones cerradas como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales delimitan el marco de acción del policía o del soldado. Es decir, no le dejan un campo de decisión y de acción muy grande, ni tampoco de reflexión. Tiene que actuar y tiene que utilizar su cuerpo como herramienta de interacción con los demás, con nosotros. Pero aunque ese margen es pequeño, algunos lo ejercen. Es decir, es muy posible que en efecto mucha gente, como dice Américo, celebre
el ejercicio muy alto de la violencia y la brutalidad policial. Pero otra parte, y me consta, es decir, no estoy inventándolo, sino son entrevistas que también hemos realizado, obviamente no puedo hablar de esos policías, o sea, no, perderían su trabajo, que todo eso lo hicieron con pesar. O sea, que vivieron eso, entendieron el momento y cumplieron con su trabajo. No es que dejaron de apalearnos, ni tirarnos gases, pero que eso les parecía como mínimo muy penoso. Y como máximo, como así lo han expresado, estaban totalmente en contra. Pero el rol que la sociedad le asigna a ese brazo armado es muy penoso también. Es decir, no importa lo que tú pienses, no importa que tú estés de acuerdo con la protesta, que tenemos una entrevista muy interesante de alguien que está totalmente de acuerdo con la protesta. No importa, ¿sabes? Porque para nosotros eres un instrumento del ejercicio de la fuerza. Así tú estés de acuerdo y así tú sientas, porque otra de las cosas que nos decía un policía que entrevistamos es, no solamente estoy de acuerdo, sino que sé que lo que se está diciendo de la población es mentira, porque mucha de la gente de la que está viniendo a Lima son gente que conozco, o sea, son sus amigos, sus familiares, ¿no? Sé que no son terroristas. Ahora, es triste saber que igual tiene que salir a reprimir, tiene que cumplir con su rol, porque ese es su rol social. Entonces, todas estas cosas se presentan en la complejidad del proceso social. Yo soy partícipe de, aunque sean complicadas, es mejor ponerlas todas encima de la mesa para pensar, no solamente para molestarnos, ni para luchar en el sentido más ciudadano, que obviamente es necesario, sino vamos a luchar, pero vamos a pensar también. Si no, ¿de qué nos quejamos cuando no piensan los políticos? Esta cuestionada ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad, perpetrados en el contexto del conflicto armado interno, ¿es desprecio también? ¿O no es desprecio hacia las víctimas? O incluso seguramente hacia los restos mortales, ¿no? Seguramente incluye una cuota importante de desprecio, ¿no? Es decir, supongo que en la economía moral de estas gentes, el lugar que ocupa el cuerpo o el destino final de un desaparecido es nada, o sea, es irrelevante. Supongo que sí. Yo creo que la decisión en este caso tiene mucho sentido porque más bien ejemplifica, es una expresión de cómo actores, en este caso militares, ¿no? Grupos militares que han logrado tener una pequeña bancada de representación directa en nuestro Parlamento. Antes, los militares, mejores o peores, ha habido de todo, necesitaban un intermediario político para actuar. Ahora tienen una bancada directamente y siguen teniendo intermediarios, es decir, son un grupo de poder directamente influyente. Uno de cuyos intereses más importantes es, si tú me mandas que haga represión, que controle un estado de emergencia, lo que sea, garantízame impunidad. Es propio del pensamiento de cuerpo que tiene este grupo de poder. Pero no puede imponer esa decisión en democracia. ¿Qué quiero decir? Ahora puede. Ahora puede hacerlo. No necesita convencernos, no necesita hacer grandes despliegues de fuerza y poder, no necesita sacar tanques a la calle, no necesita un referéndum. Basta con que Fernando Rospigliosi, un renegado de la izquierda, una persona bastante antipática, pero finalmente alguien que parece muy funcional, presente su propuesta y en 2 momentos legislativos se apruebe y no pasa nada. ¿Cómo lo puedes impedir tú o cómo lo puedo impedir yo? ¿Quién se va a molestar por eso? No es necesario que nos convenzan de que eso es razonable. Si la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana dicen algo, no vivo de la legitimidad. Me importa un bledo lo que tenga que decir Indira Gandhi, Buda, el premio Nobel. Yo no vivo de la legitimidad más. No tengo que rendirle cuentas a nadie de mis actos. Y en este caso, lo que necesito es impunidad. Listo. Ni siquiera tengo que hacer
la performance de que estoy convenciendo a alguien de manera razonable. El argumento es súper vulgar. Es súper vulgar. Hay una entrevista, en la entrevista que le hace Fernando Vivas a Fernando Rospigliosi, hay un momento súper corriente. Es imposible que ese momento se haya dado hace 20 años. Imposible. Pero se dio. Le dice, así como estamos sentados tú y yo, ¿no? Pero Fernando, si tu ley se aprueba, Urresti va a salir libre. Rospigliosi lo mira y le dice, a ver, déjame calcular, 88, y eso se sorprende un poco, Vivas, dentro de todo hay algo, un rezago de decencia del siglo XX, ¿no? Y le dice, es que mató, o está acusado de la muerte del periodista, ¿no? Hugo Bustíos, el 88, en la revista Caretas, ¿te acuerdas? Y de violación sexual también, donde tú trabajaste, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y Rospigliosi lo único que atina a hacer en ese momento, obviamente le importa un dedo, ¿no? Dice, no, yo en ese momento no trabajaba, ¿no? Trabajé a partir del 90, o sea, es irrelevante el dato, pues. Pero es peor, porque luego, entonces, ¿saldría libre o no? Sí. Supongo que Vivas esperaba una salida retórica, ¿no? No estoy seguro, es posible que no, vamos a verlo, ¿no? Sí. ¿Entonces saldría libre? Sí. Así de simple. Y dio por zanjado el asunto. Te digo que con todo el proceso fujimorista y lo degradada que estaba nuestra sociedad durante la dictadura fujimorista, esa conversación habría sido inviable hace 2 décadas. O sea, ese nivel de desparpajo. Sí, así es. Y hace este gesto, que es un claro y. Que es un claro, como diría Castañeda, el difunto Castañeda, porque puedo, pues. Porque puedo. Estas son las consecuencias graves de hacer política desde el desprecio, como adviertes, ¿no? en alguna parte del libro. Desde el desprecio, y sí, del desprecio por la gente y el desprecio por algunos asuntos que antes nos importaban simbólicamente. La palabra, la verdad, el espacio colectivo para deliberar, lo trascendente, el respeto. Si despreciamos todas esas cuestiones, si las dejamos de lado como inservibles, en efecto, el desprecio que además sentimos de manera mucho más afectiva por el sujeto excluido, se potencia porque nada lo protege. Yo podría despreciarte mucho. Vamos a suponer que yo soy un limeño de esos oligárquicos. Te desprecio profundamente, ¿sabes? ¿Por qué? Para mí eres un indio. Un indio eres. Pero en democracia, por más que yo te desprecie, en tanto algunos de estos valores todavía funcionan, tengo que comerme mi desprecio. Es decir, tengo que administrarlo con inteligencia. No es que no lo ejerza, ¿eh? Se puede ejercer evidentemente, pero con inteligencia tengo que administrarlo que no me perjudique mi acto de desprecio. Cuando estos elementos que controlaban mi desprecio no están más, puedo despreciarte con mucho placer. Libremente. Impunemente. Impunemente. José Carlos, ha sido un gusto, ¿no? Tenerte nuevamente en Arequipa, poder conversar contigo y hacer esta entrevista. Esperamos que vuelvas pronto y antes de finalizar, cuéntanos cuáles son tus proyectos de aquí en adelante, ¿no? Seguir cuidando a mi hija, que es un gran proyecto importante, y seguir conversando con la gente. Me parece que ahí está, cuando nos preguntamos cómo hacemos para salir de esa situación, está bien que pensemos en grandes proyectos, está bien que pensemos en las elecciones del 2026, será un buen augurio, pero también en recuperar la palabra, y la palabra no se recupera si no es conectándote con los demás y hablando. Eso es lo que hay que hacer. Tengo un proyecto que se llama La Oruga, con unas colegas, que justamente apuesta a escuchar expresiones diferentes de vida y opiniones de los demás. Así que escuchen La Oruga también. Nos escucharemos en La Oruga y te invitamos a ti también a que escuches Frase Corta. Dale, así sea. Gracias, José Carlos. Gracias, Jorge. Hasta luego.